dobles o triples. Ujú. Ok, muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Algo les iba a comentar y se me olvidó. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Muy bien. Bueno, ¿qué son los lípidos, no? Bueno, vamos a iniciar desde ahí. ¿Qué son los lípidos? Pues ya sabemos, ¿no? Algo rápido, son sustancias orgánicas, sabemos que están formadas de carbonos, ¿sí? Son completamente o relativamente insolubles en el agua, ¿sí? Solo en solventes orgánicos, ¿cierto, chicos? Entonces, por ahí, desde ahí entra en dificultad con nuestro organismo, ¿no? Desde el momento que son insolubles en agua, desde ahí empieza esta problemática. Ojo, no quiere decir que todos son malos o que todos son buenos. Ya lo comentaban ahorita, ¿no? Hay algunos que son saturados, algunos insaturados, pero también algunos de ellos son necesarios para esto. Normalmente cuando empiezas a platicar o a hablar un poquito de esto, de los saturados e insaturados, de repente no nos cuesta, ¿no? Porque dijéramos, ok, están saturados, insaturados, cuáles como, cuáles no como, ¿sí? Pues vamos a ver cuál de ellos, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, alguno de los lípidos que nosotros sabemos que son buenos, por ejemplo, el aguacate, ¿no? Algunos ácidos grasos que nosotros pudiéramos estar encontrando en el aguacate sabemos que es bueno. Ojo, pero pues sí, si le vamos a poner aguacate y luego les vamos a poner aceite de oliva y luego le vamos a meter nueces y luego le vamos a meter este algún tipo de ácido graso que se encuentra en el salmón, híjole, pues ya vamos a tener un cóctel de ácidos grasos, ¿no? Entonces a lo mejor para la dieta pues ya no es tan buena, ¿sí? Como nosotros quisiéramos, porque vamos a tener demasiado en dónde estar ahí o dónde se encuentra involucrado. Ok. Mm, dice, nuestra dieta y los lípidos. Nos dice que estos lípidos, chicos, representan del 30 al 35% del valor calórico de la dieta, ¿no? Individual. Y nos dice que la grasa no solo cumple funciones energéticas, algo que decía Rocío hace rato, sino que también a la palatabilidad de la dieta, ¿sí? Que esto es precisamente eso que se nos hace grato, eso que nos gusta, ¿sí? Y hace que aceptemos un alimento. Esa es una de las funciones eh, pues no de las más interesantes, pero pues sí de las más importantes, sobre todo a la hora de consumir un alimento, ¿sí? Por ejemplo, esta grasita en los tacos, sobre todo, ¿no? Esa parte de los tacos, de la carne asada, esa grasa, ese sabor. eh, alguien de aquí, por ejemplo, no sé si a alguien le gusta el tocino. ¿A alguien de ustedes les gusta el tocino? Sí, Miss. Sí, ¿Y por qué nos gusta ese tocino? porque hace daño y entre más hace daño más nos gusta. Sí, Zach, pero aparte de que nos hace daño, coincido completamente contigo, pero una de las que nos hace daño es precisamente por este sabor tan rico que tiene. Estas grasas a la hora de estar cocinadas, a la hora de tener un cocimiento, dan este sabor, algo grato para nosotros, ¿no? Bueno, hasta nos peleamos el tocino, ¿no? Sabemos que es algo malo, sí, claro que sabemos que es algo malo, sin embargo, es tan grato a nuestro paladar que lo seguimos consumiendo. Entonces, sí es cierto que nos da toda esta parte eh, de la cuestión energética, pero también tiene otras funciones, ¿no? Que sin esas funciones de sabor, pues a lo mejor no nos fueran tan gratos algunos alimentos. Por eso es que a veces el atún, por ejemplo, pues no se nos hace tan grato al paladar, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que no le gusta el salmón. No sé si a alguien de ustedes no les gusta el salmón. A mí, ¿No te gusta, Adrián? ¿O sí te gusta? no, ni el pescado, ¿No te gusta nada de eso? ¿Por el olor o por el sabor? por ambas. Ok, ok.
Híjole, y fíjense, bueno, ahorita es lamentable, ¿no? Porque muchas de las dietas es, consume pescado, ¿sí? Consume pescado, porque precisamente por esto que estamos hablando de los ácidos grasos, que son grasas buenas para nosotros. Pero también está la controversia de ahorita esta cuestión, híjole, pescados, chin, nuestros mares están contaminados, ¿cierto? Muchos metales, por ejemplo. Entonces entra esta discusión, qué tanto pescado tenemos que consumir hoy en día en nuestra dieta? ¿Sí? Por todas estas circunstancias. Y si se fijan, bueno, si hacemos un así rápido, ok, pescado, ríos y mares contaminados, ¿cierto? Pollo, ¿qué pasa con el pollo? ¿Qué pasa con la res? La verdad es que sí, es cierto, es lamentable, ¿no? Por ejemplo, el pollo, sí, como lo comenta Rocío, viene cargadísimo de hormonas. Yo sé, chicos, que ahorita, bueno, está la fiebre, todavía sigue. Tiene que, ¿cuántos años la fiebre de las alitas, por ejemplo? ¿Qué tendrá ya como 4 o 5 años, más o menos? Y es lamentable, ¿no? Porque ahí es precisamente donde inyectan todo este tipo de hormonas y lamentablemente nosotros las estamos consumiendo. Y ya no voy a decir mujeres, sino que es en general. Ahora tenemos cáncer, antes se decía, bueno, el hombre estaba como que más, menos propenso a los cánceres, ¿no? Ahora sabemos que existe el cáncer de mama para hombres también. ¿Y por qué? Pues es precisamente todo lo que estamos consumiendo, muchas hormonas, muchos fertilizantes, lamentablemente en todos lados, ¿no? La carne de res, la carne de puerco, a pesar de que tiene toda esta cuestión de hormonas también, pero todavía tiene algunas otras, otras cuestiones, ¿no? Tiene la presencia de ácido úrico, tiene la presencia de ácido láctico. Entonces, pues le vamos sumando por todos lados y lamentablemente, pues ahorita, híjole, pues esta parte del pescado, pues sí nos deja pensando y lo últimamente que nos salieron con que el atún traía soya también, híjole, pues está bien que traiga soya, pero pues que nos digan que estamos comprando, ¿no? Entonces, la verdad es que sí se hace un poquito. Y esta parte del consumo o no de pescado, pues es que muchas veces a nuestro paladar, bueno, aquí ya nos dijeron que hay algunas personas que no les gusta, pero muchas veces es que para nuestro paladar no es rico, no hay grasa que le pueda estar modificando ese olor tan fuerte que tiene el pescado o ese sabor tan fuerte que tiene el pescado. La verdad es que es un olor muy, muy fuerte y sabores muy fuertes. Hay que estarlos marinando para que tengan unos sabores diferentes. Y precisamente, ¿por qué no es tan rico hablando de sabores? Bueno, porque no tiene grasas. Esas grasas que a nosotros nos gustan o que se nos hace grato en otros alimentos, pues lamentablemente esos pescados pues no las contienen, entonces no nos es tan grato, ¿sí? ¿Cuáles son sus principales funciones? Bueno, ya ahorita ya nos hablaron de algunas, ¿sí? Bueno, primero, pues componentes de la dieta, de las membranas celulares, de las lipoproteínas plasmáticas, ahí es donde están involucradas bastante estas cuestiones de los lípidos. En las cuestiones energéticas, bueno, la parte de la oxidación de ácidos grasos es importante, la parte de la cuestión del almacenamiento, que también hay que ver qué tan bueno es, ¿no? Qué tipo de grasas vamos a consumir para que este almacenamiento pues no sea tan, em, ¿cómo se dice? Ah, tan excesivo, ¿no? Y ojo, también
otra de sus funciones son precursores en la síntesis, ¿sí? Ya nos decía hace rato Isaac, hormonas esteroides, ácidos biliares, vitamina D3, las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, fíjense bien, ¿cuáles son las funciones? ¿Ustedes se imaginaban que tenía todas estas funciones? Emilio, ¿tú sabías que tenían tantas funciones los lípidos? Pues en principio ni siquiera, o sea, ya los había escuchado de grupos, digamos, carbohidratos, lípidos, proteínas, etcétera. Y de repente dije, pues deben de servir para algo. Entonces, empezando a buscar para hacer el cuadro, lo que más me llamó la atención fue la función energética, que parece que es la principal, pero también tiene otras, y no sé, me llamó la atención y entre más larga es la cadena es más difícil de procesar, se puede decir. Entonces, se me estaba haciendo un poquito estresante porque era así de, ¿qué en realidad puedes comer que te guste? Y luego, como usted estaba diciendo de que ese sabor es el que nos gusta, yo estaba pensando cómo se puede aplicar algo de la bioquímica para poder sintetizar esa experiencia en alimentos más sanos, ¿no? Sin que nos hagan tanto daño. Fíjate, ¿se acuerdan la clase pasada cuando hablábamos precisamente de estos carbohidratos, de estas cuestiones de Maillard, por ejemplo, las reacciones de Maillard, que tienen que ver mucho con las coloraciones? Entonces, estas coloraciones, pues es mucho gracias a estos ácidos grasos que se presentan en algunas carnes, ¿sí? ¿Se puede llegar a tener una dieta equilibrada? Sí, sí podemos llegar, pero hay que buscar posiblemente a lo mejor los ácidos grasos de cadenas más cortas. ¿Estás de acuerdo, Emilio? De cadenas más cortas, de poder combinarla, bueno, ahorita lo que comentaba Rocío también, pues empezar a buscar algunos vegetales que nos puedan ayudar a todo esto, ¿no? A balancear una buena dieta. Yo no digo que está mal, por ejemplo, ir y pedir, no sé, el medio kilo de alitas, pues a lo mejor sí, o sea, pero no diarias. A eso voy, ¿no? O sea, a lo mejor las papas, bueno, estas que están aquí en la francesa, pues bueno, a mí me encantan las papas a la francesa, la verdad, pero pues yo sé que no las puedo consumir diario, tengo que empezar a balancear porque también son necesarias, ¿sí? Porque es el principal, la principal energía que nosotros tenemos y que mucho de esto tiene que ver, chicos, hasta con la cuestiones de las capas de la piel, ¿sí? Que nos ayudan un poquito a mantener estas temperaturas, sobre todo ahorita que viene el tiempo de frío. Sí, estas capas que nosotros podemos estar teniendo también nos sirven para regular la temperatura dentro de nuestro organismo y que son gracias a estas grasas, ¿no? Entonces sí hay que empezar a tener este balance, ¿sí? Pues para no almacenar las demás también, ¿sí? ¿Alguien más? Esmeralda, ¿tú qué piensas, Esmeralda? O en general de los lípidos. En general. Bueno, pues a mí lo que igual se me hizo interesante es de que tenían función hormonal y también catalizadora, de que, bueno, como ya lo mencionaron, lo de que es principal fuente de energía. Bueno, y también vi que se caracterizaba en dos, que son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Uh-huh. También forman cadenas insaturadas, alifáticas, lineales o estructuras de anillos. Creo que esto ya lo mencionó Isaac, de que están compuestas por carbono e hidrógeno y en menor medida de oxígeno. Así es. Y se encuentra tanto en tejidos vegetales como animales. Ok. Muy bien, Esmeralda. Y precisamente no como tal la ausencia, pero sí pocas cantidades de oxígeno, pues es algo que a nosotros también nos interesa, porque acuérdense que por eso vienen estas partes de lo que es lo rancio,
¿sí? Aquí se toca mucho, en esta parte de los lípidos, se toca mucho lo que es lo rancio. ¿Por qué? Porque lamentablemente las grasas, ¿sí? No son los azúcares, no son, eh, bueno, no son ni las proteínas, más bien son los lípidos los que nos dan estas cuestiones rancias en los alimentos. Cuando hay mucha presencia de grasas, ¿sí? Y sobre todo grasas con altos contenidos de oxígeno, ¿qué significa? Que son grasas, por así decirlo, vamos a decirle malas ahorita, sufren este tipo de reacciones de ranción, de, ¿cómo se dice? Ay, mm, es que no me acuerdo cómo se dice, de rancio, vamos a decirle sí, rancio ahorita, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, creo que viene más adelante. Pero sí, es mucho de esto, Esmeralda, la cuestión de las cadenas y aparte la baja presencia de oxígenos. Eso tiene que ser muy importante en un lípido, ¿sí? Ok, bueno, aquí de manera ya de tabla, bueno, reserva de energía, ya hablamos de ello, ¿sí? Esta fuente de energía, sí tenemos ahí esta fuente, el aislamiento térmico y mecánico, algo que yo les comentaba ahorita, la formación de membranas celulares, el transporte, ¿sí? Este transporte de las lipoproteínas. Ese transporte de las lipoproteínas pues es bastante interesante también porque, bueno, ya hablaron ahorita de la mielina y esta cuestión del transporte, a lo mejor no es un transporte, pero sí son señales, señales conductoras precisamente para esta cuestión de algunas cuestiones de señales, ¿no? Coenzimas, sí, también por ahí están, ahorita que hablaba también de estas cuestiones de catalizadores, pues aquí están presentes las coenzimas, que acuérdense que las coenzimas, que las vamos a ver más adelante también, pues son catalizadoras, ¿no? Y que nos dicen qué tan rápido o qué tan lento podemos llevar a cabo una reacción. Vitaminas, hormonas, bueno, esta cuestión de la palatabilidad, ya hablamos de ella, y esta parte de la saciedad, ¿no? Ácidos biliares o sustancias esenciales. Vean qué tan importantes son los lípidos, ¿sí? Por eso es que a veces, ok, vamos a dejar de consumir, ahorita que comentaban, puro pollo, puras carnes magras, ¿no? O carnes blancas, como es el pescado, como es el pollo, vamos a empezar a consumir esto, pero tenemos que consumirlas de alguna otra manera, porque si yo no le voy a dar a mi cuerpo grasas, ok, pues no le doy grasas malas, pero entonces le empiezo a dar grasas que de cierta manera van a empezar a hacer este balance, ¿sí? ¿Por qué? Porque son necesarias para el organismo, ¿va? Entonces no puedo dejar de consumirlas, por eso es que muchas veces, ok, te doy puras carnes magras, pero entonces te doy semillas, te doy nueces, te doy almendras, te doy aguacate, eh, no sé, ¿qué otra cosa? Aceite de oliva, ¿sí? Porque de ahí voy a agarrar yo estos lípidos, ¿sí? ¿Qué voy a quitar? Pues voy a quitar, por ejemplo, las papas a la francesa, voy a quitar las carnes rojas, precisamente por este contenido de grasa que puedan tener. A lo mejor quito también, ¿por qué no? Todas las margarinas, ¿sí? La manteca de cerdo. Hay muchas cuestiones que puedo quitar, ¿sí? Pero no las puedo quitar del todo. Por eso es que muchas veces cuando entramos en estas cuestiones de dietas y elimino completamente las grasas, ¿sí? Puedo tener alguna situación de esto, ¿sí? Por eso es que es muy importante que cuando si vamos a ponernos a dieta necesitamos ir con un nutriólogo. ¿Por qué? Porque voy a dejar de consumir mucho, ¿sí? Pero yo necesito grasas, pero necesito que me digan de cuáles son las que tengo que tener o cuáles son las que puedo consumir yo en este momento. ¿Sí me explico? Sí, Sí, Miss.
Ok. Entonces, aparte de todo lo que tiene, eh, hay más funciones. Estas son ya como tal biológicas de los lípidos, ¿sí? Esta cuestión que hablábamos ahorita de los aislantes eléctricos, esta mielina que es la encargada precisamente de proteger a algunas cuestiones. Acuérdense que nosotros, mucho de nuestras señales que son a partir de las hormonas, ¿por qué no? Este, pues son los que van llevando estas cuestiones conductoras, pero necesitamos un aislante, si no, imagínense, pues nos va a dar un choque en el cerebro, ¿no? Entonces ocupamos precisamente estos lípidos para que hagan la función de un aislante eléctrico. Térmicos y contraumatismos, ¿sí? Esta parte del tejido celular también están ahí los lípidos muy de la mano. Y la regulación de la temperatura corporal. También a veces es necesaria, ojo, el hecho de que estemos a veces pasados de peso, que estemos gorditos, no quiere decir que estemos sanos o no quiere decir que no tenemos frío, ¿sí? Si no consumimos buenas grasas, por supuesto que vamos a tener frío, por supuesto que nuestra regulación de la temperatura corporal no va a ser buena. ¿Cuántas veces han visto ustedes que una persona que tiene sobrepeso, pues anda bien arropada? ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos consumiendo los lípidos que nos pueden ayudar a esto precisamente, a una buena regulación, a una buena alimentación. Entonces, en vez de que nosotros tengamos todo esto bien, pues nos va pasando lo contrario, nos da mucho frío, ¿sí? Empezamos a tener problemas en la parte eh, de esta cuestión de las señales, ¿sí? De estas señales que es a partir de cuestiones electrónicas, como en este caso la mielina. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le damos unos buenos lípidos, le estamos dando cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, como no le estamos dando cosas buenas, aquí es cuando empieza a haber toda esta cuestión de la parte hormonal, ¿sí? Porque no tenemos un buen aislante, por lo tanto, por ahí están chocando algunos cables, ¿sí? Véanlo de esa manera, están chocando algunos cables, ¿por qué? Porque no estás dando un buen aislante, estás metiendo malas grasas, ¿sí? Entonces, acuérdense que si tú tienes malos aislantes, las hormonas no van a trabajar bien, entonces ahí también puede llegar lo que es la tiroides, ¿sí? Entonces, vean cómo todo está comunicado, ¿sí? Entre buenos carbohidratos, buenos lípidos. Ojo, fíjense, ¿qué hemos visto durante este semestre? Hemos visto carbohidratos, hemos visto, bueno, ahorita lípidos, lo poquito que alcanzaron a leer y lo poquito que hemos visto, vean la importancia que son, pero no hay que perder de vista tampoco todo lo que vimos de vitaminas y minerales, ¿sí? ¿Se fijan cómo es que una buena alimentación nos puede ayudar a estar bastante bien? Y conste que no estamos viendo nutrición ni mucho menos, ¿no? Ni los estoy diciendo que nos pongamos a dieta. Ok. Lípidos simples, complejos y precursores. Y tenemos aquí precisamente que los simples, pues nos dice que están compuestos todos por ácidos grasos, ¿sí? Y un alcohol. Pueden ser los triglicéridos y estas ceras. O los complejos, que están ácidos grasos, un alcohol y otras moléculas, como son los fosfolípidos, los glucosfingolípidos y los sulfolípidos. Y tenemos los derivados que pueden ser el colesterol y algunas vitaminas liposolubles. Ojo con este colesterol. No todo el colesterol es bueno, pero tampoco todo el colesterol es malo. ¿Leyeron ustedes algo al respecto del colesterol, chicos? Así es. Entonces, no todo es malo, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, Rocío. Ok. Bueno, ya sabemos, ¿cierto?
la relación entre los lípidos y algunas enfermedades, pues sabemos que la principal y por todo inicia por ahí, pues es la obesidad. La aterosclerosis, bueno, sabemos que es esta problemática que podemos llegar a tener con la cuestión de que, chicos, otra vez de las señales, algo que comentaban ahorita, ¿no? Estas señales que nosotros tenemos, esta cuestión de la mielina que está ahí involucrada nuevamente, ¿cierto? ¿Sí, chicos? ¿Sí lo vieron así? Sí, Miss. Y la lipoidosis, ¿alguien ha escuchado? No, maestra. Bueno, la lipoidosis normalmente es una enfermedad, normalmente, ojo chicos, es hereditaria, ¿sí? Bueno, la mayor parte es hereditaria y son cuestiones de trastornos metabólicos. ¿Qué significa? Pues que muchos de ellos no producen las suficientes enzimas para metabolizar los lípidos. Entonces, como no tienes estas enzimas para metabolizar los lípidos, ¿sí? Pues entonces empiezas a tener algunos, te empieza a causar daños celulares en la parte tisular, como puede ser el cerebro, el sistema nervioso, ¿sí? Ya vimos cómo daña toda esta parte de la mielina en la parte del sistema nervioso y por si fuera poco, en el hígado, ¿sí? En el hígado está, si no tienes estas enzimas, pues puedes llegar a tener problemas más adelante, ¿sí? Entonces, normalmente esto viene ya de herencia, ¿no? ¿Y hay tratamientos, maestra? No sé, inyecciones o solo te regulan la dieta. Te regulas la dieta con la parte de endocrinología, que es esta parte de las hormonas, te pueden llegar, a lo mejor si tú no las produces, pues a lo mejor te dan alimentos que las contengan. Y si se fijan es un poco, no sé si les recuerda la película que los puse a ver al inicio, ¿se acuerdan? Sí, es La de Lorenzo, ¿no? Así es, ¿sí? Que al final era toda esta cuestión, ¿no? De ácidos grasos presentes. Muy bien, chicos. Bueno, híjole, un ácido graso. ¿Qué es un ácido graso? ¿Quién me dice que es un ácido graso? Son, no, No, tú, Dani, tú. A no, ver, Dani. adelante. No, Bueno, adelante, adelante. son cadenas largas formadas por carbono e hidrógeno. En un extremo presentan un ácido carboxílico soluble en agua y en otro un grupo metilo soluble en compuestos apolares. Apolares. Y normalmente estas moléculas que son anfipáticas, ¿cierto? Sí, Sí. Precisamente por esto, ¿no? Porque tienen un grupo soluble, ¿sí? Que puede estar encabezado y la otra parte por la cuestión de hidrocarburos, que en este caso es esta, la parte de los hidrocarburos que me la hace no soluble, ¿no? No soluble o insoluble en agua y esta parte que la hace soluble en agua como tal, ¿sí? Entonces son cadenas de carbonos, ¿cierto? Con un grupo soluble y el otro no soluble. Hasta ahí. Ahí lo dejamos, ¿les parece? Propiedades fisicoquímicas de los ácidos grasos. Bueno, ya dijimos ahorita esta parte de carácter anfipático, precisamente que tienen estas dos cuestiones. Otra propiedad es la ionización, que podemos estar trabajando con ellas, ionizarlas de manera que las cargas, nosotros podamos manejar esta carga
carga iónica que podemos tener por ahí, ¿no? Ya sea que le dejamos en cargas positivas, cargas negativas, y acuérdense que este tipo de cargas es muy importante, sobre todo si estamos trabajando en las membranas celulares, ¿sí? Otra propiedad físico-química de los ácidos grasos, perdón, es la formación de jabones. No sé si revisaron lo de la saponificación. Sí. Bueno, me acuerdo que cuando lo vimos en Química Orgánica 2, los procesos de saponificación, y Ujú. era a partir de... Ay, o no. Eh, no me acuerdo si eran cetonas. No. Perdón. Ésteres. Exacto, sí, de ésteres. eh, y que en cuestión de los lípidos están los saponificables y los no saponificables. Ok, sí. Muy bien. Muchas gracias, Isaac. Más adelante vamos a ver este tipo de reacciones y que a veces muchas de ellas son interesantes, esta cuestión de la formación o esta cuestión de los ácidos grasos saponificables, porque gracias a eso nosotros tenemos lo que es el glicerol hoy en día y que tenemos mucho de los biocombustibles que se están utilizando precisamente esta saponificación, que por ahí nosotros podemos obtener energía, ¿no? Y otra propiedad es esta parte de los saturados e insaturados, que ya me dijeron que unos son de cadena sencilla, otros presentan doble o triple enlace. Y ahorita vamos a ver, bueno, vamos a ver, esperemos que alcancemos, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, otra es la formación de micelas. Ya sabemos que es una micela. ¿Se acuerdan un poquito que es una micela? Ujú, así es. Y luego puntos de fusión muy altos. Por eso es que nosotros podemos calentar estos alimentos o estos productos a altas temperaturas muy altas, ¿sí? Ocupamos más de 100 grados para pues, llegar a sus puntos de fusiones. Nosotros decimos, bueno, calentar un aceite, ¿no? Pues ya sabemos que para hacer unas papas a la francesa necesitamos que el aceite esté muy caliente, que absorba temperaturas muy fuertes para poder llegar a algo interesante. Y esta peroxidación que tenemos, precisamente la presencia de oxígenos en la superficie. A lo mejor ahorita decimos, no nos interesa, más adelante vamos a ver qué pasa con esto. Ok, entonces algo lo que veíamos ahorita pues es la cadena alifática, ¿sí? Precisamente esta cadena de carbonos, ¿sí? Con sus hidrógenos, y tenemos el grupo funcional fuera de ellos. Bueno, ahorita decían que podía ser creo que dijeron un metilo, ¿no? Un metano. ¿Qué dijeron hace rato? Un metilo. Un metilo, ¿verdad? Puede ser metilos, en este caso, pues son ácidos carboxílicos, ¿no? Puede ser un ácido carboxílico y esto es lo que le da esta cuestión anfipática, de un lado, no solubles y de este lado solubles en agua, ¿sí? Y eso es gracias a lo que nosotros tenemos, pues, en la membrana celular. Esta misma cuestión es una membrana celular y acuérdense que la membrana celular es esta parte donde me deja o no me deja pasar algunas sustancias. ¿Cómo se clasifican estos? Bueno, como corta, medianas o largas, ¿sí? Vamos a ir viendo cuál es la ventaja de cada una de ellas, para qué nos sirve que sean cortas, para qué nos sirve que sean medianas o mayores a 14 carbonos. Entonces tenemos otra vez este carácter anfipático, la cabeza es polar, normalmente lo que comentaban ahorita, y la cola es hidrofóbica, ¿sí? No soluble en agua. Entonces, aquí que tenemos, bueno, tenemos la ionización con la saponificación. Entonces, si ustedes se fijan, cuando tenemos presencia de hidróxidos de sodio o de potasio, pues le damos esta formación, ¿no? Le vamos, aquí en esta cuestión le quitamos el hidrógeno, ¿sí? Lo protonamos, le quitamos el protón y lo dejamos en grupos negativos, ¿cierto?
Cuando yo dejo esto en cuestiones negativas, estoy ionizando, estoy haciendo un intercambio iónico. ¿Por qué? Ah, bueno, porque a mí me interesa que se forme o el potasio o el sodio. En este caso, si yo doy el sodio, pues entonces ahora ya formé un ácido graso, ¿sí? Con un sodio y normalmente esto es lo que sucede en una saponificación, ¿sí? Es un intercambio iónico donde al ácido carboxílico le quito esto, lo dejo, como su nombre dice, ionización, eh, movimiento de cargas, ¿sí? Entonces, cargas contrarias, normalmente es más fuerte el sodio que el potasio, acuérdense por los radios en la parte de la tabla periódica. Entonces, al ser más grande está el sodio, pues se pega mucho más rápido, formando lo que es el jabón en la saponificación, ¿sí? Entonces, para que haya una saponificación, tengo que tener primero una ionización y después pasar a la saponificación, ¿sí? Ok. Bueno, ya hablamos ahorita esta parte de la clasificación. Puede ser por número de carbonos, ¿sí? Puede ser de cadena corta, mediana o larga. Ya veíamos ahorita de seis, de 10 o de 14 carbonos, mayores a 14 carbonos. Y la presencia o no de dobles enlaces, pues también me da otro tipo de clasificaciones entran los saturados o los insaturados, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es un saturado, chicos? Bueno, en un saturado nos dice que son con ligadura simple entre los carbonos, son cadenas extendidas, sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Dice, excepto los de cadena corta. Bueno, y ahí nos da una fórmula general, ¿no? ¿Cuáles son estos ácidos grasos, chicos, sólidos a temperatura ambiente? ¿Sí los leyeron o no los leyeron? No se preocupen. Ok, esta parte de los ácidos grasos de sólidos a temperatura ambiente, imagínense, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando han visto los casos cuando se hacen de las carnitas? Ah, sí, la manteca. La manteca no siempre es líquida, ¿cierto? Muchas veces esas grasas se les hace como una nata en la parte de arriba o se hacen sólidas. ¿Cierto? A temperatura ambiente, no todas. Aquí es donde nosotros empezamos a diferenciar cuáles son naturales y cuáles son no naturales, ¿sí? Porque muchas veces nosotros a temperatura ambiente tenemos la manteca de puerco líquida, sí la han visto, ¿no? Pero, por ejemplo, la que nos venden en los centros comerciales, no sé si han visto, pues es blanca, es sólida, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una problemática de este tipo de grasas. Las margarinas, por ejemplo, ¿cómo son las margarinas? Las mantequillas son sólidas, ¿cierto? Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a diferenciar saturados e insaturados y ver qué es lo que nos conviene consumir. Y luego tenemos que los insaturados, pues presenta precisamente esta doble ligadura, ¿sí? Que esta doble ligadura o este doble enlace de carbonos, ¿sí? Nos dice, impide la libre rotación presente que presentan isomería geométrica, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos que ver qué también son los que nos conviene. Entonces, a ver, chicos, de lo que leyeron, ¿cuáles son los buenos, los saturados o los insaturados? ¿Quién leyó sobre esto?
Ujú. Exacto. O los poliinsaturados, ¿no? Los conocidos como los poliinsaturados. Muy bien, Rocío. Exacto, aquí es donde entran los omegas, ¿no? Que vamos a hablar más adelante de ellos también. Aquí es donde entran toda esta parte de los omegas y que son los recomendables para nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué los saturados de cierta manera nos habla? Ya desde que nos está diciendo aquí, ojo chicos con esto, desde que nos dice aquí sólidos a temperatura ambiente y tenemos la manteca de puerco, la margarina, ¿qué otra cosa? Cuando hace caldo de res su mamá, por ejemplo, ¿qué pasa? La grasita se va hacia arriba, Exacto. se va a la superficie. Y normalmente es por las carnes rojas, ¿eh? Esa grasita de arriba es de las carnes rojas. ¿Quién no ha, bueno, es que aquí como es rojo, no sé cómo esté. Por ejemplo, el menudo, no sé cómo lo conozcan, eh, de la panza de res, la pancita, por ejemplo, pues también se le forma esa grasa a la parte de arriba, ¿sí? Entonces, antes antes de entrar más a los saturados, insaturados, en lo que nos convenga o lo que no nos convenga comer, ojo con esto, ya desde que nos dicen sólidos a temperatura ambiente, hay que tener cuidado con ellos, ¿les parece? Sí. Muy bien. Vamos a dejarle aquí, ¿sí? Precisamente con esta parte de los saturados y los insaturados, ¿sí? Empiecen a leer un poquito más esta cuestión de los saturados y los insaturados. Ojo, nos vamos a ir con esta diapositiva y nos dice, se encuentran principalmente en el reino animal, carne de res, cerdo, piel de pollo, por eso es que muchas veces nos quitan la piel del pollo, algunos lácteos, y nos dice, aumenta la síntesis de colesterol. Por supuesto que no lo va a aumentar, porque si nos estás dando un montón de triglicéridos, perdón, de lípidos, pues por ahí vamos a tener algún problema, ¿no? Y tienen este efecto trombogénico, ¿sí? Busquen qué es la parte trombogénica, que es la parte de hipercolesterolémico también. No sé si han escuchado estas palabras. Váyanlas buscando, trombogénico o el hipercolesterolémico, y lo checamos el día viernes. ¿Les parece, chicos? Sí, está bien, maestra. Pues, Para ¿Hiper irnos. qué? ¿Hiper qué? Hipercolesterolémico. Ok. Ujú. El trombogénico y lo platicamos el día viernes, ¿les parece? Sí, maestra, está bien. Perfecto, chicos. Pues muchas gracias, chicos. Vámonos a comer el día de hoy. Y nos vemos el día viernes, ¿les parece? Que Ok, tengan maestra, bonita gracias. semana. Hasta Hasta luego. nos vemos. Gracias. Gracias, Que tengan bonita maestra. Hasta semana. luego. Hasta Gracias. luego.